Tener paz en medio de las aflicciones. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Este es el pedacito bueno, hermano. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice que si en el árbol seco hicieron estas cosas, ¿qué no se hará en el pueblo de Dios? Por eso tenemos que confiar, hermano. Porque si Él venció y nosotros estamos con el que venció, dice Romanos 8:37 que nosotros somos más que vencedores. Y tenemos que apropiarnos de esa palabra. Tenemos que aferrarnos a esa palabra. Tenemos que agarrarnos de esa palabra. Dice la Biblia que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tenemos que poner en práctica lo que escuchamos. Si el Señor nos dice que confiemos en Él, confiemos en Él. Porque en Él no hay falla, en Él no hay error, en Él no hay derrota. Él no ha perdido ni una batalla ni la perderá. Él es el triunfador por excelencia. Bendito sea el Santo de Israel. Tarde o temprano, todo lo que transitamos este planeta llamado Tierra, vamos a tener momentos difíciles. Enfermedad, pérdida de un ser querido, desempleo, problemas en el hogar, enemigos que nos quieren destruir. Es decir, eventos que no tenemos el control. A esos episodios le llamamos aflicción. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó aquí en esta tierra, se lo dijo a sus discípulos. En pocas palabras, Él le estaba diciendo que no todo le iba a ir color de rosa. En pocas palabras, Él le estaba diciendo que no todo le iba a ser fácil. Y esa palabra para nosotros hoy día: en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicción en este mundo. Muchas cosas nos han sucedido en esta tierra, aún cuando no éramos hijos de Dios. Porque antes no éramos hijos de Dios. ¿Cuántos lo saben? Antes éramos criaturas de Dios, pero nos llamábamos hijos de Dios porque queríamos ser hijos de Dios, pero éramos desobedientes. Siempre me gusta decirlo en Calle 4, cuando vivía en Calle 4, la sierva de Dios nos dijo: yo soy luz y ustedes son tinieblas. Y yo, como el intrépido Pedro, hecho el fresco, salgo yo y le digo: ¿cómo que tú eres luz y nosotros tinieblas? Yo soy luz también. Porque yo estaba hablando en mi ignorancia. Porque como el texto que yo he adoptado como mío, Josué 7, las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. En ese tiempo yo no tocaba Biblia. En ese tiempo yo no sabía qué era orar. En ese tiempo yo no sabía qué era ayunar. Porque cuando no comía lo que estaba haciendo era pasar hambre. Pero ahora, hermanos, ese es nuestro alimento. Estar aquí reunidos hoy día, ese es nuestro alimento. Leer la palabra de Dios. Orar, ayunar, eso es nuestro alimento. Pero cuando yo vine al Señor, yo entendí lo que la sierva me decía. Y yo me acordé de ella. Porque era cierto, yo era tiniebla. Porque yo no hacía la voluntad de Dios. Así que por ende, era un hijo del diablo. Tenemos que hablar el evangelio claro. El que no está en Cristo, está en el diablo. Así es sencillo. No podemos ocultar la verdad. No podemos predicar un evangelio cómodo, un evangelio de mentira. Tenemos que decirle a la gente qué es lo que es en Cristo. Porque el día que ellos vengan, van a tener su experiencia con Dios. Porque cada cual tiene que tener su experiencia. Yo no puedo vivir de la apariencia de Violeta, de la experiencia de Violeta. Ni Violeta puede vivir de mi experiencia. Ella y yo tenemos que tener nuestra propia experiencia. Y no sea que cuando ellos vengan a Cristo, porque se les ha predicado un evangelio bonito, un evangelio de muchas cosas buenas, cuando vengan a Cristo y empiecen a padecer, a la primera se van a ir.
Cuando el mismo Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicción. Ya hemos tenido aflicción. Pero estamos aquí porque hemos confiado en el Señor. Estamos aquí porque Él es el que nos da la fuerza. Este camino no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra habilidad. Depende de la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que es el que está en medio nuestro. Aflicción es también sinónimo de crisis. Es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En otro caso, también se refiere a situación de escasez. ¿Cuántos han pasado por escasez? Muchos hemos pasado por escasez, pero en medio de la escasez podemos tener paz si ponemos nuestra confianza en el fiel Creador. Bendito sea el Señor. Si se lo va a dar, dáselo fuerte, hermano, dáselo fuerte, porque Él es digno. Él es digno. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Situación difícil de una persona o una cosa. Una enfermedad terminal, una separación, eso aflige. Cualquier cosa que sea contraria a nuestra naturaleza, cualquier cosa que sea contraria al bienestar que esperamos, nos aflige. Porque no todo es bonito, no todo es color de rosa. Pues el Señor estaba preparando a sus discípulos. Y lo que estudiamos la palabra de Dios, lo que nos decimos hijos de Dios, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, para cualquier evento negativo o contrario que viene a nuestra vida. Dice, aprendiendo a tener paz en medio de la aflicción. Esa paz viene solamente de uno, del que sabe dar la verdadera paz. La pérdida de los ingresos provoca crisis y aflicción. ¿Y cuáles son las repercusiones? Si no hay ingreso monetario en efectivo, cuando llega la cuenta de ENSA no se puede pagar la luz. No se puede comprar los alimentos. Y eso es tremendo. Eso es que tú veas a tu hijo pidiéndote comida y tú no puedas darle. Esos son tiempos de escasez, tiempos de crisis, tiempos de aflicción. Eso aflige. Y se pueden hacer locuras. Se pueden hacer cosas que no agradan a Dios. Dice, no tiene para pagar la escuela, la colegiatura de los muchachos. Cuando hay crisis, la gente se mata y se aloca. Ilustración, en Israel pasó una situación. Los sirios habían sitiado a Israel en Samaria. Y el rey estaba pasando por el muro de la ciudad. Y habían dos mujeres. Una le dice, salve, oh rey. Y él le dice, si no te salva Jehová, ¿de dónde yo te puedo salvar? ¿Del lagar? Y el rey le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y ella le contesta, esta mujer me dijo, comamos hoy a tu hijo y mañana comeremos el mío. Ellas cocieron su hijo, cocieron al niño y se lo comieron. Pero al día siguiente, a la que le tocaba, la otra que coció a su hijo estaba molesta porque la otra mujer escondió a su hijo. Y ella clamó al rey, pero el rey no pudo hacer nada por ella. Son situaciones que vienen, situaciones tremendas de aflicción, de congoja, de turbación. Estas mujeres estaban turbadas y cometieron una barbaridad. Se comieron al niño. En este tiempo, no creo que pase eso, pero pueden pasar otras cosas terribles. Porque la gente se aloca y se turba cuando están en medio de la crisis, en medio de la aflicción. Se cometen cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Terrible. Además de perder la paz, una persona puede desquiciarse. La crisis nos roba la paz. Hace que nos preocupemos y nos afanemos. Todos hemos pasado por momentos así.
donde no encontramos respuesta, donde no encontramos salida, donde no encontramos solución, la crisis se convierte en un enemigo gigante si nos dejamos controlar por ella. La historia de David y Goliat era un gigante que amedrentaba al pueblo de Israel. Era un gigante que, según él, nadie podía hacerle frente. Hasta el rey Saúl tenía miedo. Pero llegó uno. ¿Cuántos saben que cada gigante tiene su David? Cada gigante tiene su David. Nosotros tenemos que poner nuestra mente en eso. Y el que nosotros lo servimos es más que un David. Es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. David le dijo: tú vienes a mí con lanza, jabalina y espada, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y en ese Dios es que nosotros debemos levantarnos y ir contra el gigante, ir contra la aflicción. No dejarnos que ella nos controle. Nosotros debemos controlar la situación, aprendiendo a tener paz en medio de la aflicción. Aferrarnos a nuestro Señor, confiar en nuestro Señor, porque Él es de quien dependemos. Como he aprendido, hermano, y he dicho y siempre lo seguiré diciendo, que si dependiera de Dios, todo mundo se iría con Él para el cielo. Pero como eso no depende de Dios, cada cual tiene que tomar su decisión. Cada cual tiene que tomar su decisión. Un día yo tuve que tomar mi decisión. Porque cuando yo estaba detenido yo lo veía normal. Cuando entraban los varones de acá afuera, ya entro en calle 12, yo toda la mañana daba el paso de fe. Pero cuando ellos se iban, volvía a lo mismo, a vender cigarrillos, a hacer tantas cosas que no le agradaban a Dios. En la cárcel. En ese tiempo lo único que faltaba eran damas allá adentro. Pero un día yo tuve que tomar la decisión y decir: Aníbal, basta ya, es tiempo ya. Y la misericordia de Dios me sacó de ese lugar, porque un varón, amigo, hermano en la fe, dije: Aníbal, vámonos para la olla, que allá salimos más rápido. Yo lo miré, tú eres loco, ¿qué voy a hacer yo en la olla? Por allá lejos, Cimarrón, donde está, donde queda eso ahora, la joya, todo eso por allá. Tú eres loco. Y que ahí salimos más rápido. Sí, salió primero que yo, pero se desvió. Yo le dije: yo voy a salir cuando Dios quiera. Yo voy a salir en el tiempo de Dios, porque hermanos, en el tiempo de Dios las cosas se hacen mejor. En nuestro tiempo las cosas se dañan. En nuestro tiempo siempre pasa algo. Esperemos el tiempo de Dios. Aprendamos a tener paz en medio de la aflicción, porque se puede tener paz en medio de la aflicción. Solo hay que confiar. Y eso hace que uno se olvide quién tiene autoridad, quién tiene poder, quién tiene señorío, quién tiene el control. Y la mujer de flujo de sangre, ella se dio cuenta de quién tenía el poder, de quién tenía la autoridad. Una mujer que sufría de flujo de sangre desde hace 12 años. Ella estaba afligida, ella estaba turbada. Dice que había gastado todo lo que tenía en médico y no se sanaba, sino que empeoraba. Hasta, hermano, diga hasta que escuchó hablar de Jesús. Hay un hasta en nuestra vida, hermano. Hay un hasta que nos va a elevar a donde Dios quiere que estemos. Esta mujer, hasta que escuchó hablar de Jesús, obtuvo su sanidad. Pasó su aflicción, pasó su turbación, porque ella se propuso en su corazón que si tan solo tocara el borde de su manto, ella sería salva. Hermano, toquemos el borde del manto del Maestro. Toquemos el borde del manto del Maestro cuando el Maestro esté pasando. Aprovechemos el momento de tocar el borde del Maestro, porque vamos a recibir lo que estamos esperando. Esta mujer recibió su sanidad. Ella fue sana de su azote.
Ella pensó que había quedado descubierto lo que ella hizo, pero el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos que el Señor, la multitud te aprieta y te oprime y tú preguntas quién te ha tocado. El Señor le dijo, poder salió de mí. Hermano, nuestra sinceridad, nuestro verdadero arrepentimiento, nuestra fe, mueve la mano de Dios. A Dios no lo mueve nuestra necesidad. A Dios no lo mueve cualquier cosa. A Dios lo mueve nuestra fe. Por eso tenemos que aprender a tener paz en medio de las aflicciones, porque van a venir aflicciones a nuestra vida. Si hemos tenido, no se han acabado, pero estamos de parte del vencedor. ¿Cuántos están de parte del vencedor? El que está de parte del vencedor, denle un fuerte aplauso al vencedor en esta hora. Bendito sea el Santo de Israel. Él es el verdadero dueño de la paz. No hay otro. Las crisis muchas veces se originan cuando nos preocupamos por algo y perdemos nuestra paz interior. Entonces nos turbamos y nos da temor. Turbar, alterar el ánimo de una persona, confundiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer. Alguien en crisis está turbado. Comienza a ver, a imaginar cosas que no son reales. Mateo 14, 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Hermano, la aflicción, la turbación, no debe haber cosas que no son reales. No debe haber cosas que el enemigo quiere que nosotros veamos, porque él quiere que nos mantengamos en ese estado de aflicción. Él quiere que nos mantengamos en ese estado de turbación. Pero ¿cuántos saben que la prueba tiene fecha de cumplimiento? La aflicción tiene fecha de cumplimiento. La turbación tiene fecha de cumplimiento. Nada es eterno aquí en este mundo. Todo es pasajero. Estamos de paso aquí en esta tierra. Pero mientras estemos de paso en esta tierra, aprendamos a tener paz en medio de la aflicción. Porque como dije, si estamos del lado del vencedor, esa paz va a reposar sobre nosotros. Él le dijo a sus discípulos cuando lo mandó de 2 en 2, cuando entren en una casa y hayan alguien digno de paz, esa paz se quedará. Pero si no, esa paz vendrá con ustedes. Aquí hay muchos que somos dignos de paz. A mi hermano, mantengámonos en la paz del Señor. Dice Hebreo, seguid la paz con todos. Aprendamos a vivir en paz en medio de la aflicción, porque de nada vale, hermanos, turbarnos. De nada vale, hermanos, afligirnos, pero todo tiene solución. Solamente hay que buscarla en Dios. Postrarnos, arrodillarnos en los secretos. Y dice que nuestro Padre que no oye en los secretos nos recompensará en público, porque Él es un Dios de verdad. Él es un Dios verdadero. Él es el único y sabio Dios. ¿Por qué hacer énfasis en esto? Porque es una vía que de una u otra forma hemos pasado. Por ejemplo, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios no es la paz del mundo. La paz del mundo es una paz ficticia, una paz pasajera. Algo que pasa, algo que no dura. Pero la paz que da Dios es duradera, es la verdadera paz. Por eso les digo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Él dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tenemos que tener miedo a lo que venga a nuestra vida, hermanos, porque Él está con nosotros. Él le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. Porque ellos tenían que entrar a conquistar la tierra. Hermano, y nosotros también tenemos una tierra que conquistar. ¿Cuántos lo creen? Nosotros tenemos nuestra tierra prometida. Y si somos valientes y nos esforzamos, vamos a conquistar esa tierra. Bendito sea el Santo de Israel.
Para superar la crisis necesitamos estar en paz. Jesús se refería a la paz dando a entender que hay otro tipo de paz. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sobre todas las cosas tenemos que ser agradecidos, hermano. Tenemos que ser agradecidos en todo el sentido de la palabra. Darle gracias a Dios por todo y en todo tiempo. Porque si no fuese por Él, en esta hora no estuviésemos aquí. Porque Él permitió que nuestros ojos se abrieran esta mañana. Él permitió que nos levantásemos de la cama. Y yo he aprendido que esa es la primera y mayor bendición que Dios nos da en el día. ¿Cuántos están conmigo? Porque si Él nos permite que nuestros ojos se abran, no podemos recibir la segunda, tercera, cuarta y quinta bendición del día. Pero Él es misericordioso. Él es muy misericordioso, dice la palabra de Dios. Quiere decir que existen varios tipos de paz. La primera, la que intenta dar el hombre o el mundo, con psicología, con dinero, con posesiones, con manipulación de la mente. La Biblia dice que todo lo que está en el mundo, la vanagloria de la vista, los deseos de la carne, los deseos de la vista, todo es pasajero, todo es efímero, todo es ficticio, dura un tiempo, el dinero se acaba. Y cuando se acaba el dinero, queda la desolación. Pero nosotros no quedamos en desolación porque tenemos al que sabe dar la paz, al que da la verdadera paz. Jehová de los ejércitos es el verdadero Dios, el único y sabio Dios es Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Santo de Israel. La que intentan dar los médicos con sedantes, pero ese tiene efecto pasajero. El sedante por cierta cantidad de horas, cierto tiempo, luego se pasa el efecto y viene nuevamente la turbación. Y la tercera, la paz de Dios. El mundo no puede dar paz. El mundo trae engaño. El mundo trae peste. El mundo trae aflicción. El mundo trae muerte. Cuando el hombre pierde la paz, hace cosas terribles, porque su mente y su corazón se contaminan. Mateo 15, 19, 20 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Todo lo que comemos va al vientre y luego va a la letrina. Eso no contamina al hombre. Lo que nos contamina es lo que sale de nuestro corazón. Lo acabamos de leer. Del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, las fornicaciones, los malos pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios que le pidamos a Dios que lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que pensar en lo bueno, hermano. Si hay algo bueno, algo puro, en esto pensar, dice la palabra de Dios. Pablo declara sobre la paz, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que dejar que la paz de Dios gobierne nuestra vida. La paz que da el mundo pasa. La paz que da Dios comienza aquí y sigue cuando estemos con Él en gloria. Bendito sea el Señor. ¿Cómo tener paz en medio de las tribulaciones? Hay gente que sabe más de su problema que de Dios. Es bueno documentarse sobre alguna situación. Es bueno conocer nuestro estatus. Pero mejor es conocer lo que dice Dios. En los momentos de crisis, lo que nos sostiene es lo que sabemos de Dios y no otra cosa.
hay amenazas, hay enfermedad, hay escasez, hay problemas. Pero la paz de Dios es la que nos mantiene. La paz de Dios es la que nos mantiene firme en este caminar, hermano, porque no hay otra cosa. Y esa paz viene a través de su Espíritu Santo. Por eso, hermano, anhelemos la paz de Dios. Cuando quieran venir momentos duros, cuando quieran venir momentos difíciles, momentos adversos a nuestra vida, pidámoslo a Dios que nos inunde con su paz. Y el fiel Creador lo hará. Porque Él quiere que estemos tranquilos. Él quiere que vivamos en paz. Dice que todos los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y Dios quiere cosas buenas para su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere cosas buenas para sus hijos. Porque qué padre, si el hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Ninguno. ¿Cuánto más nuestro Dios nos va a dar lo que le pedimos conforme a su voluntad? Porque Dios, mejor que nadie, sabe lo que necesitamos o sabe de qué tenemos necesidad. Esa paz guarda nuestro pensamiento. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando quieran venir malos pensamientos a nuestra mente, hermano, porque van a venir, aún orando van a venir los malos pensamientos, porque hay un enemigo que bombardea nuestra mente. Dice que una mente ociosa es el taller de Satanás. Y tenemos que mantener nuestra mente ocupada, pensando en Cristo, pensando en la palabra de Dios. Por eso, hermano, que tenemos que leer la palabra de Dios diariamente. Si nos metemos en la lectura de la palabra diariamente, hermano, sin darte cuenta, tú te vas a memorizar versos que a veces nos queremos memorizar un verso y nos es duro. Pero diariamente tú leyendo la palabra de Dios, tú te lo memorizas sin saber que cuando cualquiera esté predicando acá arriba y menciona uno, ya tú te sabes lo que sigue. Por eso, porque hay que tener una vida de lectura de la palabra de Dios, porque ese es el manual de todo ser humano, no solamente de los cristianos, no solamente de los creyentes. Ese es el manual de vida que Dios ha dejado a todo ser humano, porque allí Dios habla de todo. Ese libro no omite ninguna cosa que sucede aquí en esta tierra. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios que lo sabe todo. Dice que Él es omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe. A Él no se le escapa nada. Amén, hermanos. Esa paz gobierna nuestros corazones. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido, hermano. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, porque Él es el único que nos puede llevar a puerto seguro. Él es el único que puede guiar nuestra nave por aguas mansas. Si Él está en nuestra barca y su paz está en nuestra barca, vamos a llegar a puerto seguro algún día. Y ese día se está acercando, hermanos. Ese día, el sonar de la final trompeta se está acercando. Por eso, hermanos, aprendamos todos, tanto ustedes como yo. No que porque yo estoy acá y ustedes allá, ustedes solo tienen que tener esa paz. No. Dice que la palabra dio una espada de doble filo, corta para allá y corta para acá. Esa palabra es primero para mí y luego para ustedes. Pero que cuando suene la final trompeta, hermano, esa paz esté sobre nuestra vida, esa paz esté sobre nuestro ser, esperando ese momento. Porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo, ni los ángeles.
Solamente el Padre. Y ese día se está acercando porque las señales están cumplidas. Las señales están cumplidas y vivamos en la paz de Dios. Aseguremos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Esa paz nos permite dormir tranquilos. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A veces ponemos la alarma para que nos despierte a tal hora. Y cuando nos levantamos después, 2 o 3 horas después de la hora que pusimos, y que la alarma no sonó. Yo no la escuché, tú no la escuchaste, pero ella va a sonar. Ella suena. ¿Y por qué dormimos tranquilos? Porque Él vela nuestro sueño. Esa paz nos hace dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso, hermanos, confiemos en el Señor cada instante. No dejemos de confiar en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra paz. Él es la paz de nuestro corazón. Esa paz guarda el pensamiento del que piensa, guarda al que piensa en Él, perdón. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pensemos siempre en Jehová, hermano, porque su paz nos va a guardar si siempre pensamos en Él. No siempre tenemos que postrarnos a orar. Vamos en la calle, podemos ir orando mentalmente. Las mujeres cuando están cocinando pueden orar mentalmente. No es que siempre en todo momento tenemos que postrarnos, no. Podemos pensar en Dios en cada momento de nuestra vida. Cada paso que damos podemos pensar en Dios. Confiemos en el Señor siempre, hermano. No permitamos que las situaciones adversas en nuestra vida, no permitamos que las aflicciones, la turbación que vengan a nuestra vida nos haga renegar del Señor. Y que ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Pasemos el proceso, porque son procesos que vienen a nuestra vida. Es necesario pasar el proceso. Israel pasó su proceso en el desierto 40 años. Primero fueron esclavos 430 años. Yo fui esclavo 29 años, porque acepté a Cristo a los 29 años. Fui esclavo hasta los 29 años. Hacíamos la voluntad del diablo. Hacíamos lo que el enemigo les daba la gana. Por eso que cuando estamos sin Cristo, Él no se preocupa de nosotros. Porque cuando estamos sin Cristo, estamos haciendo la voluntad de Él. Así que Él no tiene tiempo para nosotros. Pero cuando Él ve que nosotros agarramos una Biblia, cuando Él ve que un amigo, un hermano tuyo te invita a la iglesia, allí es donde Él empieza a preocuparse. Hagamos lo que se siga preocupando, hermanos. Sigamos metiéndonos con Dios. Porque a su debido tiempo vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58 que el trabajo en el Señor no es en vano. Dios paga mejor que cualquiera. Aprendamos a vivir en su paz. Aunque vengan las aflicciones. Como dije al comenzar, las aflicciones van a venir. Pero confiemos, porque Cristo venció al mundo. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Amén, hermano. Mantengámonos firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, confiando en el Señor siempre, manteniéndonos fieles al Señor, porque Él es el que nos va a dar la recompensa, aunque no lo vamos a hacer por lo que Él pueda darnos. Porque no estamos aquí por lo que Él pueda darnos. Estamos aquí porque queremos ser salvos. ¿Quién está aquí porque quiere ser salvo? Dios es Dios con nosotros y Dios es Dios sin nosotros. Él le dijo a Moisés, déjame destruirlo a todos ellos y te haré un pueblo nuevo. Israel se salvó por Moisés.
porque Moisés intercedió por ellos. Cristo intercede por nosotros, porque Él quiere dejarnos su paz. Él quiere que aprendamos a tener paz en medio de la aflicción, en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos duros que van a venir a nuestra vida como pueblo de Dios. Aunque no somos perseguidos como persiguieron a los apóstoles, a los discípulos en los tiempos antiguos, pero somos perseguidos por el enemigo de nuestras almas, por las pruebas, las aflicciones, las turbaciones. Esa es nuestra persecución de estos tiempos. Tenemos que mantenernos firmes y no dejarnos vencer. Por eso que dice la Biblia, andate en el Espíritu. Tenemos que hacer que el Espíritu gobierne sobre la carne. Para tener paz en medio de las tribulaciones, necesitamos confiar en Dios, guarde la calma, manténgase quieto y confíe. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, feliz, dichoso. Somos bienaventurados, somos felices si confiamos en Dios. En Él es que tenemos que poner nuestra confianza. En Él es que tenemos que poner nuestra esperanza, porque no hay otro que pueda llevarnos a la gloria eterna. No hay otro, porque el otro que está es para llevarnos a la condenación eterna. Él no quiere que nosotros reinemos con Cristo. Él no quiere que nosotros heredemos lo que Él perdió por desobediente, por orgulloso, por soberbio. Él quisiera que todos nosotros fuéramos soberbios como Él. Pero no nos dejemos, hermano. Afirmémonos cada día más confiando en el Señor, porque de Él depende nuestra fuerza. ¿Qué hacen los marinos de experiencia cuando el mar está bravo? Tiran el ancla y se quedan quietos. Tiremos nuestra ancla a Cristo, hermano, y quedémonos quietos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, esperando que Dios sea el que nos dé la recompensa, esperando que Dios sea el que nos vengue, el que nos ayude. Ellos saben que después de la tormenta viene la calma. ¿Qué hacen los pilotos expertos cuando hay nubes y provocan turbulencias? Se remontan a las alturas. Salmo 121, 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro, hermano? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro socorro. Pongamos nuestra mirada en Él. Cuando vengan momentos adversos en nuestra vida, miremos al cielo, miremos al monte y clamemos al que puede socorrernos. Clamemos al que puede ayudarnos. Clamemos al que pueda librarnos de cualquier cosa adversa que venga a nuestra vida. Porque el enemigo la va a traer. Él va a poner tropiezo. Lucas 17:1 dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Van a venir tropiezos a nuestra vida. Van a venir momentos duros en que vamos a pensar de que Dios no está con nosotros. Pero Él está allí. Dije, Él está allí. Cuando no lo sentimos, cuando no sentimos nada, es cuando más cerca Él está. La anécdota famosa, el hombre que caminaba por la playa. Dice que él estaba contento porque al caminar él veía 4 huellas, 4 pisadas. Vaya, Dios está conmigo, Dios camina conmigo. Pero vamos a suponer que caminó 2 kilómetros. Y entonces solamente veía 2 huellas, 2 pasos. Y se preocupó, Dios, vaya, Dios me dejó solo. Y escuchó una voz que le dijo, esas 2 huellas, esos 2 pasos que tú ves, son las mías porque yo te llevo cargado. Hermano, Dios nos lleva cargado, no nos preocupemos
Pongamos cualquier situación en la mano de Dios, porque Él es experto en dar respuesta. Él es experto en solucionar cualquier problema. Pero tengamos paz. Tengamos paz en medio de la tormenta. Como dice el coro, paz en medio de la tormenta, porque Él está allí para guardarnos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Obedezca la palabra de Dios. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Esa ley es su palabra, y su palabra nos dice, Salmo 121, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Su iglesia tiene que ser así. No moverse a pesar que vengan los tiempos malos. No moverse a pesar que vino el COVID. No moverse a pesar que vengan las demás mutaciones, hermano. Porque, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Hambre, turbación, aflicción. Seamos más que vencedores, hermano. Ya esa promesa está dada. Esa palabra dice que somos, no que vamos a ser. Somos más que vencedores, pero tenemos que apropiarnos de esa palabra. Y toda la palabra que está en este libro, en la Sagrada Escritura, hay que llevarla al campo de la acción. Por eso dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que poner en práctica lo que predicamos. Tenemos que poner en práctica lo que escuchamos. Tenemos que poner en práctica lo que enseñamos. Porque si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Toda la Escritura hay que llevarla al campo de la acción, hermano. De la vivencia. Tenemos que vivir esa palabra. No ser tan solamente oidores, sino hacedores. Eso es como una anécdota que yo le conté hace meses atrás, un martes que prediqué, de un creyente que decía que él estaba perdiendo el tiempo a venir a la casa de Dios todos los domingos a escuchar sermones. Dice que por más de 30 años había escuchado más de 5,000 sermones. Y al día que estaba, dice que no se acordaba de ninguno. ¿Cómo es eso, hermano? Pero ni para acordarse de lo que dice un versículo. Entonces, él venía a la iglesia a perder el tiempo, él venía a sentarse. Él no venía a recibir, él no venía a escuchar la palabra de Dios, solamente él venía a sentarse. Porque no es posible, hermano, que en tantos años no nos acordemos de ningún mensaje, de ningún versículo. Entonces, como se dice, él estaba viviendo la vida en broma, pero sin usar la razón. Entonces, él no tenía su vida de consagración con Dios. Porque el que tiene su vida de consagración con Dios se va a acordar de algún mensaje, se va a acordar de algún versículo. Porque, como se dice, una golondrina no hace verano. Por eso hay que congregarse, como dice el libro de los Hebreos. Hay muchos que tienen por costumbre que para buscar a Dios yo no tengo que ir a una iglesia. Sí hay que venir. Y no porque hay que venir, sino que es porque Dios lo manda. Dice que no dejando de congregarse. En medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier turbación, sigamos viniendo a la casa del Señor, hermano. Porque aquí vamos a recibir respuesta. Aquí vamos a recibir solución. Si nos quedamos por allá, el enemigo nos va a bombardear. Sigamos viniendo a la casa del Señor. No desmayemos. Aunque vengan los tiempos duros, no desmayemos. Presente sus peticiones a Dios sin afanarse. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. No tenemos que afanarnos, porque antes que abramos nuestra boca, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe lo que nos falta. Pero Él nos pide que no nos afanemos, que cada día trae su propio afán. Israel quería carne. ¿Se acordáis que cuando se sentaban en la olla en Egipto? Por eso Dios le dio a Moisés, bueno, le voy a mandar codornices para que les hagan hasta por las narices. Amén, hermano, por eso no tenemos que afanarnos, esperemos en Dios. Presentemos nuestra petición delante de Dios, que Él va a responder en su momento. No en el ya para allá que nosotros queremos, no en el convertir a Dios en un microondas, porque Dios no es un microondas. El microondas calienta la comida en 2 o 3 minutos, está bien calientita, pero nuestro Dios no es un microondas. Él sabe cuándo llegar. Él no llega ni antes ni después, Él llega en el tiempo preciso. Porque Él es el dueño del tiempo. El tiempo no está sobre Él, Él está sobre el tiempo. Dice que para Él un día como 1000 años y 1000 años como un día. Así que presentemos nuestra petición, pero esperemos en Dios. No nos afanemos, porque si Él alimenta a las aves, ¿cuánto más a sus hijos nos dará lo que le estamos pidiendo? Pero esperemos, hermano. Ningún creyente debe ponerse ansioso por ninguna situación. A veces lo hacemos. Debemos tomar una decisión y ponerlo todo en las manos de Dios. Usted y yo podemos reprender, no podemos reprender las tormentas de afuera si no tenemos paz para calmar las tormentas de adentro. Amén, hermanos, si no tenemos paz para calmar la tormenta en nuestro interior, menos vamos a poder tener paz para calmar las tormentas de afuera. Porque primero tenemos que estar bien por dentro para poder limpiar lo de afuera. Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y para terminar, Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que todo eso nos acontezca. Es necesario que todo eso nos pase. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, y yo les haré descansar. Inclina tu rostro y oremos. Padre, te damos gracias.